Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana, discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico, la cual me honro en pastorear, una servidora, la reverenda Marta Ramírez de Cruz. Estoy contenta de, a pesar del tiempo difícil que estamos viviendo y de tener un toque de queda y no poder llegar hasta el templo, el poder a través de este medio llegar hasta ti y llevarte el mensaje que vino del corazón de Dios al mío y del mío un corazón pastoral hacia ti, para ministrarte, para bendecirte, para dejarte saber lo que el Señor quiere que sepas en esta hora y seas fortalecido y tengas sentido de dirección y de entendimiento en medio de los momentos difíciles que no estamos viviendo solo como iglesia y como país, sino que estamos viviendo mundialmente. Sin embargo, nuestro Dios es un Dios de propósitos, un Dios de procesos, un Dios que por alguna razón nos está llamando la atención y nos está ayudando a ver mejor quién es Él, quién es el soberano y quiénes también somos nosotros y nuestra inmensa necesidad de Él. Porque donde se queda corta la ciencia, eh, las cortes, todo lo que puede representar este mundo, Dios siempre puede, Dios siempre tiene y Dios siempre se glorifica. Yo sé que esta es una hora en la que el Señor te va a bendecir, te va a ministrar, se va a glorificar y donde tú vas a poderte gozar al ver este Dios poderoso, maravilloso, que tiene un plan y que va a bendecirnos en medio de esta situación. Así que antes de continuar, yo quiero orar y quiero recordarte que así como el domingo estuve a las 10:30 de la mañana y hoy martes estoy a las 7:30 de la noche, el jueves vuelvo a estar a las 7:30 de la noche desde mi casa, como el toque de queda nos obliga, y el domingo a las 10:30 de la mañana. Sin embargo, para que no te quedes sin una administración de parte de nuestra iglesia, la pastora Aida Mota, asistente de juventud en nuestra iglesia, va a estar contigo también miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Así que todas las noches, yo martes y jueves, ella miércoles y viernes, y el domingo regresamos a las 10:30 de la mañana para siempre traerte palabra, de modo que aunque escuchamos mucha música en las emisoras cristianas, hay espacios donde hay palabra y hay espacios donde no, pero nos conoces, sabes que eh, Dios nos va siempre trayendo en su propósito y en su voluntad palabra para nosotros y para ustedes, así que yo quiero compartirla con ustedes en esta hora después de orar. Padre amantísimo, te alabo y te bendigo y te doy gracias por esta noche, te doy gracias por estos medios que nos permiten alcanzar tanto público que en esta hora como nosotros te necesitan. Gracias porque tú estás al alcance de esta voz y más allá del toque de tu Espíritu Santo a toda vida que en esta hora está necesitando un, un soplo de esperanza, un toque de paz, un motivo para seguir luchando y para seguir confiando que tú eres el Dios eterno y soberano y que tú nunca nos has dejado ni nos dejarás. Yo te pido que en esta hora tú nos hables, Padre, a ellos, a mí, a los que nos conocen, a los que no nos conocen, y que juntos podamos celebrar tu palabra y entender el mensaje que a cada uno le corresponde. Señor, te amo. Te doy gracias porque tú tienes un plan, tú sabes lo que haces, tú nos amas con amor eterno y en medio de todo esto hay un propósito glorioso que se ha de manifestar. Te pido que cada uno de los que está conectado en esta hora sea abrazado por tu amor, por tu Espíritu Santo y su corazón sea preparado para recibir tu palabra en esta hora. Es en el nombre de Jesús que te suplico todas estas cosas, Padre, y en fe te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes un pasaje que Dios me dio ayer y que me parece muy interesante lo que Él específicamente me pidió que compartiera, lo cual nunca había hecho antes dentro de este pasaje que está en el capítulo 9 del libro de los Hechos de los Apóstoles. El versículo 8 y 9, miren cómo dice. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Fíjense que es
versículos, o son dos versículos que se encuentran dentro de la narración de la conversión de Saulo de Tarso, que luego pasó a ser el apóstol Pablo, escritor de muchas de las cartas del Nuevo Testamento. Cuando Pablo, dice el mismo capítulo 9 de Hechos, respiraba amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, entre todos los que estuvo persiguiendo en su área, le pidió cartas a los principales sacerdotes de la sinagoga para ir también a las sinagogas de Damasco y allí también apresar a los que estuvieran siguiendo ese camino, refiriéndose al camino de Jesucristo. Saulo de Tarso era un fariseo terrible y era muy celoso de la tradición de sus padres, como también dice ese pasaje. Él entendía que Jesucristo era un falsante, que los que seguían ese camino estaban en un grave error y estaban deshonrando el nombre de Dios. Y él, no conforme con la persecución que llevó a cabo en Jerusalén, pidió cartas, como te dije, para ir a Damasco a también perseguir, apresar y traer cristianos, y de esa manera tratar de detener la avanzada que llevaba este nuevo camino y este nuevo mensaje. Fíjate que él quiere llegar a Damasco, que era un centro de mucho movimiento, muchas vías hacia otros lugares del Imperio Romano, porque de esa manera él entendía y correctamente que podía detener el avance de este mensaje de salvación que se estaba llevando a cabo. Y dice la palabra del Señor que cuando iba de camino, aconteció que llegando a Damasco, repentinamente les rodeó una luz del cielo, que dice que fue tan amenazante, fue un golpe tan fuerte, fue algo tan inesperado y sorprendente, que dice que él cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo, al escuchar la voz, aunque dice aquí que no veía a nadie, le dijo: ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Fíjate que este hombre iba en una carrera desenfrenada, defendiendo lo que él creía que era correcto. Es de este tipo de persona apasionada, como lo soy yo también, que se va hasta las últimas consecuencias en lo que cree. Pablo creía en el judaísmo, creía en la ley de Moisés, creía que ese era el camino correcto y se dedicó a tratar de detener todo lo que amenazara ese mensaje y esa tradición que él tenía de sus padres. Pero fíjate que en medio de la carrera fanática religiosa que llevaba Saulo de Tarso, Dios interrumpe su carrera. Dios de alguna manera se mete, se le manifiesta y produce un efecto de algo que le amenaza, que le detiene, que le hace caer al suelo y que le hace escuchar la voz de Dios. ¿Por qué esto es importante? Miren, porque definitivamente, yo no sé si en el resto del mundo es así, pero nosotros los puertorriqueños llevamos una carrera desenfrenada. También en muchos sentidos, en el nombre de Dios, haciendo tantas cosas para el Señor, para la familia, para la iglesia, para el país, y es como si nos creyéramos que el mundo se va a acabar mañana y de veras que vamos tantas veces tan rápido, tratando de cubrir tanto y haciendo tantas cosas que apenas tenemos descanso. A veces no dedicamos el tiempo que debemos dedicar a nuestra familia, descuidamos nuestra salud, descuidamos nuestras relaciones y queriendo ser tan responsables a veces no lo somos. Y Dios permite situaciones como la que está permitiendo con este coronavirus, no solo en Puerto Rico, sino en el mundo entero, para que se conviertan en una amenaza que de alguna manera nos detengan, nos hagan interrumpir esa carrera desenfrenada que llevamos y nos hagan caer al suelo sin saberlo, a los pies del Señor, para escuchar una voz que está por encima de todas las otras voces, aunque no puedas verlo, puedes oírlo como estás oyendo mi voz en esta hora, y puedas darte cuenta si vas por el camino correcto, si tu causa es la causa correcta y si el ritmo que llevas es el correcto. El Señor detiene a Saulo de Tarso. Los motivos de Saulo eran correctos. Era celoso de su religión y de la tradición de sus padres. Pero es que el Evangelio y el camino del Señor es algo más que religión y que tradición. Yo se lo he dicho muchas veces.
El evangelio, el cristianismo no es una religión, es una relación con Dios a través de Jesucristo, su Hijo. Y de Cristo es que viene la palabra cristianismo. Y Dios lo que quiere precisamente es que abandonemos el sentido de religión y abracemos el sentido de relación. Y si vamos desenfrenadamente en la vida haciendo tantas cosas para Dios y para nosotros, de modo que no tenemos calidad de vida, Él quiere de alguna manera llamarnos la atención y detenernos para que escuchemos su voz y para que nos demos cuenta de verdad qué es lo que necesitamos hacer. Y fíjate que lo primero que Jesús hizo con Saulo de Tarso fue identificarse y darle a conocer que él sabía quién era Saulo y que lo sabía inclusive por su nombre. Yo he contado otras veces que en un momento dado en mi juventud, tendría aproximadamente 17 años, yo le dije a Dios, ¿cómo es posible que tú conozcas, tenía 15 o 16 más bien, porque todavía no había recibido el bautismo del Espíritu Santo ni tenía la experiencia sólida que tuve después? Yo le dije al Señor, ¿cómo tú eres un Dios tan grande, tan omnisciente, que nos conoces a todos? ¿Cómo es posible que de verdad tú sepas quién es cada uno, su nombre, cómo se siente, qué necesita? Esto me parece eh, casi imposible. Y yo meditaba y cuestionaba eso en mi corazón, en el silencio de mi mente, con el Señor. Y un día llegó un evangelista a la iglesia donde yo me crié, la iglesia cristiana Discípulos de Cristo en calle Comerío, Bayamón, Puerto Rico. Y él preguntó al público los días antes, durante la campaña, si había alguna persona que se llamara Marta. Era una iglesia grande y habían varias Martas que alzaron su mano y él les dijo, no, no son ustedes. Hasta que al tercer día de campaña yo fui y él volvió a hacer la pregunta y yo levanté mi mano asustadísima porque yo no sabía lo que había pasado los días anteriores. Y él me miró y me dijo, sí, tú misma eres. Entonces yo bajé del mezanín del templo de la iglesia de calle Comerío en Bayamón y el camino se me hizo eterno, desde el mezanín hasta el altar. Y estando allí, él me miró y me dijo, el Señor me dice que te diga que Él quiere que tú sepas que Él te conoce y que te conoce por nombre y que Él te ha llamado para un grande ministerio y que confíes en Él porque Él tiene grandes cosas para ti. Y Él extendió la mano para tocarme en la frente, pero no llegó a tocarme. Yo me fui hacia atrás en descanso y habían ancianos presentes que me agarraron y me depositaron suavemente en el piso, pero yo me quedé anonadada. Yo me quedé tan sorprendida de que habiendo tanta gente sobre la faz de la tierra, pero también habiendo tanta gente en nuestra iglesia, que en esa época era una iglesia como de 1000 personas, Dios hubiera visto mi preocupación, mi cuestionamiento, mi anhelo de conocerle, mi ignorancia, y haya usado precisamente una persona que no me conocía, que vino de otro lugar, que era la primera vez que yo lo veía y él me veía a mí, y que era algo que yo no había hablado. Sin embargo, esa persona me llama por mi nombre y Dios me demostró, yo te conozco por tu nombre y tengo un ministerio para ti y voy a hacer grandes cosas contigo. Obviamente a los 15, 16 años tú no te imaginas, pero al cabo del tiempo así ocurrió. Y Saulo eh, fue llamado por el Señor por su nombre, porque qué bueno es que nos llamen por nuestro nombre, qué bueno es que nos digan que nos conocen y que la palabra que tienen para nosotros es específicamente para nosotros. Y Jesús repitió el nombre de Saulo, Saulo, Saulo. Es como quien quiere remachar, como quien quiere verificar que entienda que estoy hablando contigo. Y le hace la pregunta precisamente relacionada a lo que me estaba haciendo, ¿por qué me persigues? Y obviamente el hombre cayendo en tierra dice que quiso saber no solo que esa persona sabía quién él era, sino quién era el que le hablaba. Le dijo, ¿quién eres, Señor? Y Jesús le contestó, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Porque todo el que persigue la iglesia o un hijo o hija de Dios, un siervo o sierva de Dios, está persiguiendo al Señor. Así que Jesús, como cabeza del cuerpo, el cual somos nosotros la iglesia, le está reclamando a este hombre con motivos correctos, pero equivocado en su carrera, equivocado en su corazón, le quiere hacer ver cómo realmente en el cielo y en el corazón de Dios se estaba viendo
el proyecto de vida que él realizaba. Obviamente se notó que Saulo conocía su religión y conocía a Yahvé, Jehová, como decía la ley, pero no tenía un conocimiento de su Hijo Jesucristo. De modo que hace la pregunta correctamente: ¿quién eres, Señor? Y él le dice claramente: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y cuando le dice dura cosa, te da el consejo contra el aguijón, le está haciendo referencia a la manera en que ellos araban, donde se le ponía un aguijón a los bueyes para que si no querían seguir arando y pateaban, sintieran el aguijón que se les clavaba y entonces eran estimulados a continuar arando. Y Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a Saulo: dura cosa te es patear, te es resistir lo que yo soy, lo que yo represento, lo que yo quiero hacer. Fíjate que Saulo iba montado sobre su soberbia, sobre su tradición, sobre su prepotencia, porque era un hombre fuerte, un hombre decidido, un hombre que lo vemos a través de su carta, el tremendo carácter que tenía. Y Dios lo coloca en una posición de debilidad y de humildad. ¿Será que muchos de nosotros necesitamos eso? Quizás todos. Que en medio de nuestra carrera desenfrenada, desenfocada y creyendo que bien motivada, Dios necesite detenernos, Dios necesite que escuchemos su voz y Dios necesite bajarnos de los lugares donde nos hemos trepado y donde hemos creído que se trata de nosotros y no de Él. Y Dios tenga que ayudarnos a recuperar la humildad, a redescubrir nuestra humanidad y nuestra fragilidad y a tener que responder al Dios que nos llama a cuentas. Porque todos compareceremos en algún momento ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de nuestros hechos y de nuestra vida. Pero esto no se refiere al momento de nuestra muerte, esto se refiere al momento de hoy, en que tú, yo, Puerto Rico, el planeta, está siendo confrontado con su incapacidad de resolver lo que le amenaza en esta hora, como era Saulo, incapaz de entender lo que le estaba pasando, ni de resolver el impacto de aquello que le había tirado al suelo, que le había hecho ver una luz demasiado resplandeciente, más fuerte que la del sol, dice ahí, y escuchar una voz que se colocó por encima de todas las voces, porque eso es lo que el Señor quiere. Que tú sepas que en esta hora, así como en ese impacto que amenazó a Saulo y lo hizo caer al suelo, estaba Jesús. En este impacto y amenaza que estamos viviendo como planeta, también está el Señor. Está el Señor llamándonos, está el Señor bajándonos, está el Señor levantando su voz por encima de las otras voces y está el Señor redirigiéndonos. Este tiempo que en algunos países ya hay toque de queda, en otros no, por lo menos en Puerto Rico sí, nos obliga a detenernos y a descansar. Y a eso era que el Señor me inquietaba que me percatara cuando dice ahí en Hechos 9 que Saulo de Tarso, temblando y temeroso, al darse cuenta de que aquello era algo por encima de sus recursos y de su comprensión, dice que le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dice: pues levántate y vete a tal calle, a tal lugar, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que andaban con Saulo escucharon la voz, pero no veían a nadie. Pero Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, ese fue el versículo que te leí al comienzo, Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron a Damasco. ¿Tú sabes qué Dios pone en mi corazón? Que en este momento en que hemos experimentado esta amenaza, hemos tenido que humillarnos y reconocer que nuestra prepotencia no puede resolver esto. Dios está permitiendo que nosotros tengamos que detenernos, descansar y darnos cuenta que no vemos nada. Pablo dejó de poder ver por el resplandor de aquella luz, pero la luz de Cristo está resplandeciendo sobre el planeta. Y de alguna manera, aunque nuestros ojos naturales están viendo, científicamente, intelectualmente, humanamente, no podemos ver nada de cómo resolver esto ya, aunque se está trabajando obviamente científicamente para una vacuna y otros
otras formas de atacar esto. Pero así como Saulo no veía nada y fue necesario que lo ayudaran para él ubicarse en Damasco, en el lugar donde Dios le había pedido, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, el Señor pone en mi corazón que nosotros necesitamos darnos cuenta que nos tenemos que ayudar los unos a los otros, que tenemos que bajar el ritmo, detener la carrera, y aunque la amenaza nos ha tirado al suelo, el Señor nos extiende la mano, nos levanta y nos está forzando a un descanso que en el caso de Saulo de Tarso le ayudó finalmente a salir de aquella ceguera donde se encontraba, pero él como fanático religioso lo supo aprovechar para también no comer ni beber y estar de esa forma en ayuno. Yo creo que el Señor nos está llamando, ya que nos hemos tenido que detener y ya que hemos tenido que descansar forzosamente. El Señor quiere que aprovechemos este tiempo para buscarle de tal manera que si es necesario no solo oremos, nos metamos en su palabra, sino que procuremos el ayuno y la oración de forma especial. Porque de alguna manera tenemos que salir de la ceguera espiritual en que estamos y orar para que los científicos también puedan ver la solución. Y pedirle a Dios que, como en tantos ayudamientos, Él hizo provisión de sanidad divina, la haga en esta hora para aquellos que ya están contagiados y que necesitan un toque de su mano poderosa y de sanidad. Necesitamos en este descanso forzoso meternos en ayuno y oración. Buscar recuperar la visión, no necesariamente física, sino espiritual. Y de esa manera descubrir cómo Dios va a hacer provisión. Dios hizo provisión a través de otro siervo, porque Dios no le da todo a nadie. No podemos ser hombre orquesta. En el cuerpo hay muchos miembros y todos los miembros se ministran unos a los otros y se ayudan unos a los otros. Todo el cuerpo no es una oreja, no una boca, un pie, una mano. Dios mismo puso diversos miembros en el cuerpo para que todos fueran un cuerpo y se ayudaran mutuamente. Y Dios llamó a otro siervo suyo llamado Ananías y le habló en su casa diciéndole que en tal casa había un hombre llamado Saulo de Tarso que oraba y que en visión estaba viendo a un siervo llamado Ananías que llegaba y le imponía las manos y él recuperaba la visión. Cuando Ananías recibe esa palabra del Señor, no sé si a ti te ha pasado, Dios muchas veces me ha dicho cosas que yo digo, ¿en serio? Es como cuando llamó a Jeremías, que Jeremías dijo, ¿en serio? Como yo siendo un muchacho que no sé hablar, tú me vas a llamar. Y Ananías dijo, yo sé quién es Saulo de Tarso, Señor, y yo sé que él persigue y apresa a la gente para matarlos, porque nosotros te seguimos a ti. ¿Cómo es posible que tú quieras que yo vaya allá y le ministre? Y el Señor le dice, ve, estoy leyendo el capítulo 9 de Hechos, en el versículo 15, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo les mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fíjate que lo que uno siembra cosecha. Lamentablemente, eso es una ley. Y Saulo de Tarso sembró mucho dolor y hizo sufrir mucho a la iglesia. Y Dios le está diciendo a Ananías que vaya y le imponga las manos y le deje saber que él también va a sufrir, pero que va a recibir un honor en medio de ese sufrimiento, porque Dios lo ha escogido, así como escogió a Pedro, Juan y los otros apóstoles para ministrar a los discípulos judíos, para que él le ministrara a los gentiles. Gentiles que él quizás aborrecía hasta ese momento por ese sectarismo y ese exclusivismo que sentían los judíos que tenían como pueblo de Dios. Y Dios, Jesús le dice a Ananías que vaya y le diga que él ha sido escogido para llevar su nombre ante gentiles y ante reyes. Y en efecto, que iba a sufrir haciéndolo, pero que iba a tener un gran logro. Ananías temió, como yo he temido muchas veces y todos tememos ante retos y desafíos tan grandes, pero obedeció. Qué bueno cuando nos atrevemos a obedecer, cuando nos decidimos a creer que Dios sabe lo que hace aunque nosotros no lo entendamos, y cuando nos atrevemos a exponernos por amor a Él.
por fe y confianza en Él. Y sencillamente porque Él lo ha dicho y es Dios y nuestro Señor y Rey. Y dice que Ananías fue y entró en la casa y poniendo las manos sobre Saulo le dijo, hermano Saulo. Fíjate que en vez de decirle sinvergüenza, canalla, desgraciado, tanto que nos has hecho sufrir, no, hermano Saulo. Porque si Jesús le estaba diciendo, yo lo he escogido, como te escogí a ti, como escogí a Pedro y Juan y los demás, yo lo he escogido para servirme. Ananías entendió inmediatamente que era su hermano. Y tenemos que entender que la mucha gente que a veces maltratamos, ignoramos, atropellamos o de alguna manera ignoramos, son nuestros hermanos. Y Ananías lo entendió, obedeció y le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino donde venías, fíjate que le hace referencia a su experiencia para que no dudara, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Porque el Señor nos ha detenido, nos ha dado este descanso forzoso, no solo para que recuperemos la conexión con Él y la visión de cuál es su voluntad, sino para que sepamos que Él cuenta con nosotros y que Él quiere no solamente sanarnos, sino llenarnos de su Espíritu Santo. Dios ha creado, como les dije el domingo, la plataforma de lanzamiento para el avivamiento que viene ya y que ha comenzado. Dios ha preparado y está listo todo el escenario y los ojos de todos están puestos en la ciencia, pero Dios se va a robar el show porque Él es el que va a hacer provisión del poder, de la sanidad, de la restauración y de la nueva dirección que va a llevar la iglesia y el mundo. Yo sé que Dios está preparando todo para la gran evangelización mundial que hemos estado anunciando que en este 2020, el mes de mayo, vamos a hacer una evangelización global tremenda y Dios ha preparado el escenario para que los corazones estén fértiles, para que la gente esté dispuesta a escuchar y para que la gente descubra que necesita mirar para arriba e invocar al Señor. Y Saulo recibió la vista, pero también fue lleno del Espíritu Santo. Y el Señor quiere lo mismo para ti y para mí. Que recuperemos la visión de que Él quiere que hagamos, entendamos nuestro llamado y seamos llenos del Espíritu Santo, para en el fuego del Espíritu Santo llevar este mensaje de vida, llevar este mensaje de poder, llevar este mensaje de esperanza, ayudar a la gente a encontrarse con Cristo y de esa manera ser parte de la iglesia y estar listos para el momento del rapto en que Cristo debe llevarse a la iglesia. Y si no sobreviven a Él, están listos para el momento en que ellos, cada uno de nosotros individualmente, nos traslademos a la presencia de Dios y estemos listos para recibir la bienvenida del cielo por haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Así que dice que cuando Ananías obedeció y le puso las manos a Saulo, recibió la vista, fue lleno del Espíritu Santo y al momento se le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Qué bueno cuando el ser humano entiende que con la experiencia no es suficiente. Necesita, además de la experiencia del encuentro con Jesús, necesita llenarse del Espíritu Santo, entender su llamado y dar el primer paso de su compromiso con Dios y con su reino a través del bautismo. El bautismo es las aguas, que es el que matricula a uno en la iglesia y en el reino de Dios, que es el que te ayuda a dar el testimonio público de que tú perteneces al Señor y de que el Señor es tu Rey, de que has sido salvo por su gracia y bondad y misericordia y que ahora le sigues y le sirves. Y dice que así lo hizo Saulo y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas y estuvo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Qué tremendo, ¿verdad? A mí me parece maravilloso este pasaje. A mí me parece maravilloso que Dios nos interrumpa la agenda, nos obliga a detener la carrera desenfrenada, nos saque de los moldes de la religión, de la tradición y de lo que creemos nosotros mejor y nos coloque en su camino. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nosotros necesitamos tomar el camino de Dios, que es Jesucristo. Necesitamos conocer la verdad de Dios, que es Jesucristo. Y necesitamos recibir la vida de Dios, que es Jesucristo. De otra manera, no podremos trascender, no seremos salvos.
De hecho, el apóstol Juan dijo, este es el mensaje que hemos recibido de él. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios morando en su corazón no tiene vida eterna morando en él. Y yo estoy segura que tú anhelas, además de tener vida natural, con salud y fuerzas y plenitud, tú deseas tener vida eterna. Y esa vida solo está en Jesucristo. Y lo que Dios tenga que hacer contigo, conmigo, con la iglesia en Puerto Rico, en el mundo, con nuestro país, con tu país, que lo haga. Para eso Él es Dios. Aparte de que no podemos vivir como vivimos. Hay que bajar el ritmo, hay que amarse, hay que cuidarse, hay que descansar, hay que alimentar el cuerpo, pero hay que alimentar el alma, el espíritu, con ese pan de vida, comenzar cada día en comunión con Él, dejar que Él nos cubra, que Él nos sacie, que Él nos dirija y vivir con cordura, vivir un paso a la vez y dejar el afán y la ansiedad, como le dijo Jesús a la gente al final del Sermón del Monte. ¿Por qué os afanáis por vuestra vida? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Yo soy el que te voy a suplir todo lo que necesitas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Aparte de que nosotros queremos que se nos añadan muchas cosas que no necesitamos. Nosotros vivimos para trabajar, para adquirir bienes que después no tenemos tiempo para usar, tiempo para disfrutar. Y Dios nos está enseñando que necesitamos amarnos, descansar, disfrutar de su presencia, disfrutar de nuestras relaciones familiares y vivir una vida plena, con menos cosas y más relaciones, más conexión con Él, con esa paz que solo Él puede dar, con ese sentido y propósito que Él solo da a la vida, y caminando en su voluntad y no en la nuestra, en su camino y no en el nuestro, a su ritmo y no al nuestro. De otra manera, el estrés nos va a matar. Antes que nos mate el coronavirus o cualquier otro virus que venga, nos mataría el estrés porque no estamos viviendo, estamos sobreviviendo, existiendo, haciendo de todo menos nutriendo nuestra vida, nuestra existencia y disfrutando lo más importante que tenemos, que es a nuestro Dios y a nuestra familia. Que Dios nos ayude a entender que esto no es un mal, sino un bien. Que habernos detenido nos va a llevar a descansar, a recuperar la visión, como ya dije, y a lograr más conectados con Él, ser llenos del Espíritu Santo y redescubrir el propósito de Dios para nuestra vida y comenzarlo a llevar. Fíjate que esos 3 días de Saulo fue el primer paso para su compromiso con Jesús y para su consagración. 3 días desconectado de todo lo demás y en ayuno. Pero luego, él se va, y lo dice así en Gálatas, en el primer capítulo de la carta de Pablo a los Gálatas. Él estuvo 3 años de Damasco, él se fue 3 años al sur, a Arabia, donde estuvo 3 años discipulándose. Y precisamente es en Gálatas 1, donde cuando Pablo está testificando, dice que el evangelio que él anuncia no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Yo me imagino que en esos 3 años en que Pablo estuvo en Arabia, porque él dice que no subió a Jerusalén hasta que estuvo esos 3 años en Arabia, recibió esa revelación de Jesucristo y dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, él era lo máximo. Pero mira qué humildad aprendió a tener. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, no por quien yo era guapo y era un titán en mis Levi's, como decían antes. Cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví luego de nuevo a Damasco y pasados 3 años subí a Jerusalén para ver a Pedro. Así que fíjate que estas pausas son necesarias. 3 días en ayuno y en oración, esperando
un toque de Dios que vino a través de Ananías para hacerle recuperar la visión y para ser lleno del Espíritu Santo y entender su llamado. Y luego 3 años también de una pausa, un paréntesis mayor, para ser discipulado por el mismo Jesucristo, por lo cual él se llama a sí mismo el apóstol de los gentiles, porque aunque no vivió como los otros apóstoles, mientras Jesús estaba sobre la tierra, Jesús mismo lo llamó y se le reveló y lo discipuló. Qué tremendo, ¿verdad? La cosa es que las pausas en la vida hacen falta, y cuando nosotros no las procuramos, Dios nos da una ayudita. ¿O no te acuerdas que cuando Jesús también fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y hizo una pausa de 40 días en ayuno y oración, después de lo cual fue tentado por el diablo y pudo vencerlo? Por lo mismo que después de la grandeza de su bautismo y de la manifestación de la voz desde el cielo que dijo, enviando al Espíritu Santo como paloma mientras Juan bautizaba a Jesús, este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Después de esa gloria de oír la voz de Dios desde el cielo, de que el Espíritu Santo descendiera como paloma y de que Juan bautizara a Jesús, vino ese paréntesis de los 40 días de ayuno y oración en el desierto, donde yo me imagino que Jesús pudo conectarse a su humanidad, a su llamado y prepararse para el ministerio que inmediatamente después, como le indica Lucas 4, comenzó. Porque después de esos 40 días él fue tentado por el diablo, pudo vencer, lo cual hizo con la palabra. Por eso es que es tan importante que en estos días nos conectemos más que a nada a la palabra de Dios y leamos. Porque la palabra quiere darnos sabiduría, dirección y entendimiento. Y Jesús venció con la palabra como tú y yo vamos a vencer con la palabra. Pero Jesús no perdió el tiempo en su pausa. Estuvo conectado a Dios en ayuno y oración, estuvo sintonizado a la palabra y pudo vencer al diablo e iniciar su ministerio, como dice en Lucas 4. Es así como él llega a la sinagoga y entonces toma el libro y lo abre y le sale en el pasaje de Isaías 61, donde él profiere las palabras que el profeta había dicho: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a dar las buenas nuevas de salvación. Así que la pausa fue buena para Saulo, una pausa de 3 días, luego una pausa de 3 años, pero fue necesaria para su preparación y gran ministerio. Si Jesús también hizo su pausa, entró en su preparación, aprovechó el tiempo en ayuno y oración y sintonizado a la palabra, ¿por qué no lo vamos a hacer tú y yo? Dios nos está preparando para un grande ministerio. Dios nos está preparando para un grande tiempo de avivamiento, evangelización y preparación para los tiempos finales. Hay que aprovechar el tiempo. Hay que bajarse. Hay que procurar oír a Dios. Hay que obedecer y caminar. Hay que meterse en ayuno y oración y dejar que Dios decida el tiempo en que crea Él que estamos listos. Y hay que escuchar cuál es el siguiente paso a seguir. No querer buscar que, como hizo Saulo, ya Pablo, que no subió rápido a Jerusalén, a Pedro ni a los que eran discípulos antes que él, sino que buscó a Jesús. Deja de depender tanto de nosotros los pastores y los mayores y los líderes y búscale tú, conócele tú, métete tú. Nuestro honor y privilegio es predicarte, pero tú necesitas tu propia experiencia, tu propio bautismo del Espíritu Santo, tu propio bautismo en aguas, tu propio discipulado y tu propio entendimiento de cuál es tu llamado. El llamado para toda la iglesia en el mundo en esta hora es precisamente ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Tenemos que hacerlo y lo tenemos que hacer en el fuego del Espíritu Santo. De esa manera, estas serán las señales que nos seguirán, como lo dice al cierre del Evangelio según San Marcos. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes y no les harán daño, beberán cosa mortífera y no les afectará, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán.
¿Te das cuenta que Dios nos quiere empoderar? Dios nos quiere vaciar de nosotros y llenar de Él. Dios nos quiere redirigir. Dios nos quiere usar en esta hora, antes que venga el fin, para que alcancemos con su palabra, en el fuego y poder de su espíritu, a tanta gente que no tiene esperanza, que necesita escuchar que Dios le ama, que Dios es real, que Dios es bueno, que en Él hay perdón, que en Él hay vida eterna, que Él los llama a todos, que Él está dispuesto a salvar y a perdonar lo que sea, porque Él mismo dijo que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que esta es una hora en que la iglesia tiene que buscar aprovechar este tiempo de descanso, de reposo, para conectarse con el amor y el poder de Dios, para llenarse del Espíritu Santo, para descubrir su ministerio, para prepararse para esta hora y para convertirse en una bomba atómica. ¿Se acuerdan cuando Pablo, escribiendo la carta a los romanos, dijo: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y también al griego? Cuando él dice porque es poder de Dios para salvación, en el griego dice dínamos, es una dinamita, es una explosión para la vida del que lo recibe. Y nosotros tenemos que ser esa dinamita, ese poder de Dios que salga de este tiempo de recogimiento y de búsqueda, de humillación y de consagración, a llevar el mundo a conocer a Cristo, a prepararse, a salvarse, a disfrutar el amor y el poder de Dios, a salir de la religión para disfrutar una relación íntima y a poder gozar de las primicias, las arras de nuestra herencia con el Espíritu Santo, para convertirnos en ese pueblo listo que escuchará la final trompeta y que se irá en el rapto para disfrutar allá con el Señor y desencadenarse el resto de las señales del tiempo del fin. Pero hoy estás en una pausa, en un paréntesis, en un descanso, en un reposo forzado. Dios nos ha detenido para todo este propósito que te he compartido. Aprovecha el tiempo. Dios te ama, te está llamando primero a salvación, y si ya eres salvo, al ministerio colectivo al que está llamado toda la iglesia, a dar a conocer este Dios maravilloso, grande y poderoso, este Dios de gracia, de misericordia, de amor y de poder, que quiere que todos le conozcan, que todos procedan al arrepentimiento, que ninguno se pierda y que para todos haya esta esperanza gloriosa que no avergüenza. Voy a orar, le pido al Señor que te bendiga. Te recuerdo que vamos a estar nuevamente el jueves hasta ahora a las 7:30 llevándote palabra, y el domingo a las 10:30 de la mañana. Y que así como yo estaré domingo, martes, jueves y domingo otra vez, nuestra pastora de juventud, Aida Mota, va a estar en este mismo espacio de tiempo miércoles y viernes a las 7:30 de la noche, también llevándote un mensaje de parte nuestro, de nuestra iglesia y de nuestro Señor Jesucristo. Oramos. Señor amado, gracias por tu palabra. Es maravillosa dedicarla, es un honor comerla, rumiarla, compartirla y recibir la fortaleza, la dirección, la luz, la bendición que ya nos da. Yo te suplico, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra no vuelva atrás vacía, como tú te comprometes en tu palabra y me dices, sino que haga lo que tú quisiste cuando me la diste y cumpla el propósito por el cual la enviaste. Que no perdamos más tiempo, que no corramos más, que estemos quietos delante de ti para descubrir que tú eres Dios, que tú eres maravilloso, que tú tienes vida para nosotros y que tus planes para nosotros son planes de vida y de esperanza. Bendice a cada uno que se ha conectado, sus familias, sé sanando todo el que esté enfermo, Padre, en el nombre de Jesús, que en esta hora recibe un toque divino, que el poder del nombre y de la sangre de Jesús sea sobre cada uno y que tú en esta hora, Padre, salves, sanes, libertes, consueles, fortalezcas y nos ayudes a entender la urgencia de aprovechar este tiempo de solaz para buscar tu rostro, para oír tu voz y para entender que hemos entrado en otro tiempo, en tu kairos de gloria para las cosas que nos esperan por delante. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, yo te pido todas estas cosas, Padre, y en fe te doy gracias. Amén.
Aleluya. Bien, amados, nos despedimos de esta manera, como te dije, invitándote a volverte a conectar miércoles, jueves y viernes en este mismo espacio de tiempo y domingo a las 10:30 de la mañana. Que Dios te bendiga y que pases muy buenas noches.